Bienvenidos. Es tiempo de fiesta. Tiempo de la música que te hace volver al pasado. Heat of a summer night. Los protagonistas de la música están aquí. Las frecuencias se transforman en composiciones musicales. A partir de este momento, te damos la mejor bienvenida, recordando 4 épocas: 70s, 80s, 90s y Millennium. Chavorrucos, el original. Hola, ¿qué tal? Estamos en una entrevista más en esta serie que está llevando a todos ustedes el amigo Carlos Carrión, Sonido Cronos, y hoy día nos engalana, y sí, escuchó bien, nos engalana en el estudio, en este lugar, la presencia de un personaje que fue voz oficial de una estación de radio aquí en Iguala. Militó también para las cámaras de televisión local, tuvo una tienda de discos, comerciante, pero más que todo esto, como siempre lo hemos dicho con los invitados, un amigo, un maestro para muchos, y hoy vamos a platicar con él sobre su trayectoria en Iguala Guerrero, en Acapulco también estuvo trabajando. Pero bueno, entonces vamos directamente. Leobardo Zagal Romero está con nosotros. Leobardo, me pongo de pie, mira, para saludarte y recibirte a nombre de la producción y la dirección de Carlitos Carrión. Buenas noches, amigos que nos están en este momento pues visualizando, porque ahora ya no se puede decir ni sintonizando, porque se queda uno con esa costumbre, con la era digital. Y agradezco primeramente a Carlos Carrión de Cronos, Sonido Cronos, a ti, César Sebastián, Gracias. Que te acordaste de mí y dijiste, pues vamos a ver quién fue el primero. Yo me considero el primer DJ porque no había ni aparatos propios para mezclar. No había tornamesas con pitch. Había una mezcladora que era la Newman, nada más de 4 controles y una entrada de micrófono. Y entonces no había poderes. Para los que son conocedores de los sonidos, sabrán ustedes que un poder es un amplificador, es un aparato que le da precisamente la fuerza, el sonido, es el cerebro, vaya, de todo el sonido que ustedes, gracias a ellos, lo disfrutan en esas ballenas o en esas bocinas, baffles, como le quieren llamar. Y entonces había un amplificador que se llamaba Gradiente, venía de Brasil. Todo eso lo conocí gracias a nuestros amigos del Salón El Prado. A mis escasos 18 años, yo estudiaba en la Juan B. Salazar, la ESPI, nocturna. Pero ahí me hice de amigos porque ahí se juntaban 3 generaciones. En la tarde había la ESPI vespertina, estaba la preparatoria 24 de febrero y estábamos nosotros, los trabajadores, los de la Juan B. Salazar. Entonces nos juntábamos. Era un gentío de estudiantes que entraban y salían, y entonces ahí tuve la oportunidad de tener amigos como Arturo González, Oscar Hernández de Pinturas Marlux, sí. Y mi amigo El Sapo.
No recuerdo su nombre porque así siempre le dijimos, el Sapo. El Sapo era el hermano de Andrés Velasco, del doctor Andrés Velasco, en la esquina de Galeana y Aldama, donde actualmente está Electra. Bueno, en la parte alta había o estaba el Salón El Prado. El Salón El Prado lo acondicionaron al estilo disco, un toque de discoteca, con su bolita de cristal, de espejitos, Sí. sus dos cañones, roja y verde, la luz, y unas que otras luces que tenía juego de luces ahí. Entonces ese fue el primer, al menos que yo sepa. Muchos me refutan y me dicen que no, que la primera disco estuvo en la esquina de Constitución y Álvarez, donde está actualmente la XCKF. Dicen que allí estaba. Yo no recuerdo eso o fue posteriormente. La que tuvo también inicios como discoteca o como disco fue La Fuente. La Fuente, que estuvo en la esquina de Escobedo y Bravo. Y Bravo, sí. Ajá, ahí lo que ustedes conocieron como un salón de fiestas infantil, antes era un saloncito nada más. Ahí tenían una bocina y tenían una tornamesa. Y tocaban o ponían el disco y lo volteaban o lo cambiaban y se sentaban las parejas. Después, con el Sapo y otro amigo que es Arturo, nos íbamos al Prado. En el Prado ya estaba acondicionado como salón de fiestas. Ahí llegó a cantar José José. Y se hacían las mejores fiestas de la sociedad, de la alta sociedad de Iguala. Para entrar a unos 15 años, a una boda, estaba súper difícil, ¿no? Y entonces ahí estaba bien acondicionado, tenía sus tornamesas, tenía su mezcladora, su grabadora de cassette, de este tipo de cassettes, para todos aquellos que añoran esa época. Era lo mejor, ¿no? El Sony. Había el TDK también en cassettes para grabar. Y entonces ahí empezamos nosotros a jugar, que éramos DJs. Grabábamos cassettes también. Y en una ocasión nos sorprende el doctor Andrés Velasco, el doctor que estudiaba en Cuernavaca, y se trajo a sus amigos, a los DJs de Caoba, de las discos de Cuernavaca. Y entonces, pues nos sorprende y nos dicen, ¿qué están haciendo, chamacos? Y el Sapo pues nos defendió, dijo, no, pues estamos aquí grabando cassettes. Dice, ¿a ustedes también les gusta grabar? Dice, ¿quieren saber realmente conocer una disco? Los vamos a llevar a Cuernavaca. Y nos llevaron a Cuernavaca a conocer Caoba. Caoba Disco o Caoba Discoteca, porque antes no eran disco, era discoteque, así se escribía. Estaba atrás del Palacio de Cortés, en una fachada pintada de rojo óxido. O sea, no dabas un 20 por la fachada, esto aquí es. Sí, y la entrada era un balcón viejo, de esos balcones de ornamento de plomo. Y al entrar había 3 puertas muy herméticas. Entonces entrabas y oías ya el sonidito que se escuchaba como cuando ibas al baño y se oía el sonido afuera, así se escuchaba. Y entonces ya la tercera puerta entrabas y te maravillabas de un mundo de sonido, de luces. La cabina estaba arriba, precisamente era de cristal transparente y se veía el DJ. Y entramos nosotros y nos quedamos maravillados. Leobardo, me reservé lo del primer DJ en Iguala, no lo mencioné en el intro porque precisamente quería entrar ahí con la entrevista y qué bueno que nos acabas de mencionar todo esto, pero ¿qué te parece si nos compartes cuándo llegas, quién te habla, cómo se forma ese proyecto? Para allá voy. Precisamente llegando a Iguala, nosotros ya supimos lo que era y ellos nos enseñaron a mezclar ahí. Porque yo iba a la secundaria, el maestro de artes plásticas era el maestro Moctezuma, sí, el papá de Beto Búhos, que muchos conocieron. Bueno, pues él es el que me invitó a que viéramos el salón porque ahí iban a poner unos billares. Búhos estuvo donde era Octopus, donde fue Histeria, ahí claro, está. Sí. Actualmente ya está deshecho. De entrada estaba el búho, ¿no? Sí, recibiéndote un búho. Un búho y en la pista de baile también había búhos. En la cabina que estaba en la parte alta
había 2 búhos también. Nadie me veía porque estaba oscuro y el vidrio del DJ. Sí, y el vidrio era ahumado, entonces no se veía. Por eso muchos también no me conocieron como el DJ, porque yo no me rentaba, yo no andaba en sociedad, yo no andaba en fiestas, yo no andaba tocando en salones de baile o 15 años o bodas. Era la disco y punto. Un DJ nada más era para una disco y hasta ahí. Bueno, entonces le platiqué y fuimos a ver el salón. Le dije, no, maestro, le digo, aquí está bien para una disco. Dice, ¿y eso qué es? Le puse un salón de baile, así como está el Prado. Le digo, en Cuernavaca están los mejores discos. Dice, mi sobrino tiene uno en Tasco. Dice, vamos a ver a mi hermano. Y su hermano ya había comprado las mesas de billar, todo, ya estaba para armarse y no quiso. Y entonces el maestro ya animado le dijo, vamos a ver a Pepe, ahora su sobrino, que tenía la disco Jumping Beans en Tasco, que estaba en La Garita, allá por la gasolinera, la salida de Tasco rumbo a México, sí. Y entonces lo fueron a ver y le preguntaron qué ondas con el saloncito, la disco. Dice, sí, tío, dice, aquí deja bien. Dice, los muchachos cuando salen de la secundaria se pasan a tomar su refresco, bailan un ratito y se van. Dice, y en la noche abro para que bailen los chavos de la disco. Perfecto. ¿Qué año más o menos ubican? Estamos hablando en 1978, cuando sale la película precisamente de Fiebre de Sábado por la Noche con John Travolta. Sí. Y se hace el proyecto, el que armó todo de Jumping Beans, porque el sobrino Pepe se los conectó, lo llevaron a Iguala, y él es el que arma toda la música, la pista. ¿Tú conociste Búhos, César? De ¿Nunca pasadita fuiste? Nada más. De pasadita. ¿Cuántos años tenías? Unos 8. Soy del 69. Uh-huh. Sí, 10 años tenías, más o menos 9. Y entonces nace Búhos, pero Búhos nada más era los puros domingos. Perdón, y te interrumpo. Otro que conocí de pasadita fue el Chic, que mucho lo menciono. Ah, sí. Donde está la X y G adelante. Sí. La bola de cristal. Pero ahí era un bar. Y la utilizaban también como... Sí. También ponían un disco, se sentaban y lo cambiaban. Ahí yo conocí precisamente a Village People, a Gary's Gang con Keep on Dancing y Do the Disco. Y entonces también ahí la música se ponía muy bonita. ¿Cómo trabajabas en cabina, Leobardo? Sí, ahí para allá voy. Porque se cabina, animaba, ¿no? Anteriormente. Sí. En cabina no tenía yo tornamesas de pitch, eran tornamesas normales. Y para que tú mezclaras, porque ya la mezcladora sí existía, la marca Newmark, tenías que empatar y tener buen oído, ¿sí? Aquí tenías el audífono y aquí tenías el sonido en vivo. Y entonces tú tenías que ir mezclando poco a poquito para que tú supieras, no había ritmo, ni había tiempos, no había ni monitor, el sonido era al aire, en vivo, ¿no? Sí, en vivo, por eso te estoy diciendo. Y entonces al estar mezclando tenías que saber los tiempos y el ritmo. No había ni quien te marcara, ni que 128 bits, ni que nada. Era la era arcaica de los DJs, o al menos en esa época. Si los de Cuernavaca ya tenían con pitch, aquí no. Aquí me compraron mis tornamesas planas, que les digo yo, ¿no? Sí. Las sencillotas. Y entonces mi estilo era el corte. Cortabas una y entraba la otra. Pero así, sin encimarse y bien unidas las canciones, como si estuvieran grabadas. Y eso era cada 8 días. Y a la gente le gustaba. Y me gustaba a mí que no se sentaban. Nunca me quedó la pista vacía en el 4 horas, porque empezaba a las 7 y terminaba a las 11. A las 11 les encendían las luces y el maestro corría a todos. No se vendía licores, nada más vendían cerveza y refrescos. Eso también. Y si había broncas, se peleaban. Había broncas entre los que estaban ahí bailando y prendían las luces, paraba yo la música y órale, lo sacaba el maestro y a seguir el ambiente. ¿Tienes música, Carlos, por ahí a la mano de las 70s para que nos haga una demostración de cómo se trabajaba, no sé, y anunciar la canción? ¿Anunciabas la canción? No anunciaba la canción, hacías, yo tenía frases. Yo para decía, el corte. No para el corte, sino yo tenía frases encima de la música y decía yo, Búhos Discoteca. Eso. Y luego había otro que decía yo, lo máximo. Esto es lo máximo, porque en Cuernavaca Stereo Rey ya estaba con
la máxima dimensión de la radio. Y entonces yo aquí agarraba y hacía yo. Y los chavos les gustaba, gritaban, chiflaban, decían, les gusta mi voz. Ahí también fueron mis pininos como locutor. Y después de estar, ¿qué será? Un año, 2 años, conozco al señor de Concord, el propietario. ¿Cómo se llama? Victórico López El señor Victórico Romero. López. Él es Victórico López Romero. Porque en la semana que no trabajaba yo, que no hacía nada, Oscar Hernández, el de Vidrios y Cristales Hernández, me invitó a trabajar con ellos. Y sí, acepté. Y entonces cuando fuimos y llevamos los vidrios que estaban nuevecito a la esquina de Ramón Corona Hidalgo. Hidalgo y Ramón Corona. O Hidalgo y Ramón Corona. Ajá, entonces llevamos los vidrios para que nos instalaran los vidrieros. Y ahí me puse a platicar con el señor López Romero, Victórico, y le platiqué del proyecto de la disco, que yo trabajaba en Búhos y que si quería que le traía yo al que había armado ahí en Búhos. Y sí, me hizo caso, fíjate, y lo contacté. Armando, se llama Armando. Hizo también ahí la disco, chiquita, porque ahí sí ya era bar. Ya era el bar, Concord, pero fue abajo primero, Abajo, fondo. que había hasta mesas de billar. Después las pusieron, Sí. pero antes era nada más el puro saloncito. No, eran llenazos los sábados. Ahí ya cambia el día. Ya no iba yo a trabajar los domingos, trabajaba yo los sábados, iniciaba a las 9 de la noche y terminaba yo a las 3 de la mañana, porque ya vendían licores ahí. Y ya a las 3 de la mañana yo cerraba todo, apagaba mis aparatitos y ahí se quedaban tomando los que estaban en las mesas. En la planta baja. En la planta baja. Después ya iba yo a la radio a hacer mis pininos como practicante de locutor a la RCN. ¿Quién te escucha o cómo llegas ahí? En la- ¿Quién te invita? En la RCN nos vamos con el Búhos a poner publicidad, porque necesitábamos que las tardeadas y que después del desfile y todo ese rollo empezaron ya a funcionar, porque ellos habrían, los señores, los dueños de Búhos, habrían terminando el desfile. Ellos también pusieron esa moda porque no había. Y entonces cuando conozco al señor Roberto Betanzos, que es el que estaba en cabina, yo le dije al maestro, le digo, ese locutor que está ahorita, ese que grabe el comercial para que vayan a Búhos. Lo que yo quería es que la música que yo tocaba en Búhos la escucharan también en la radio. Sí. Y entonces ya con el señor Roberto Betanzos, ya conociéndolo varios, porque íbamos cada 8 días a cambiar el anuncio, y yo llevaba el disco, porque ellos no tenían música en inglés. Ahí en la RCN no había música en inglés. Era de todo menos en inglés, fíjate, en inglés. no sé por qué. Y entonces yo tenía que llevar los discos de Búhos, y se me ocurre decirle al señor Betanzos que ¿por qué no hacíamos un programa de música disco? Dice, me parece bien, dice, te vienes el sábado a las 10 de la mañana. Y ahí estuve con él como año y medio sin que me diera un solo centavo, porque yo quería que la música que ponía yo en Búhos la conocieran los chavos, y cuando fueran a Búhos pues ya bailaran con la música ya conocida que ya habían escuchado en la radio. ¿Y ya te empezaba a mover el gusanito por No. el gusto de la locución? No, fíjate que no. Yo mi objetivo era Búhos. Y entonces en una ocasión el locutor va al baño y se acaba el disco y empieza chiqui, chiqui, chiqui. Y yo ya tenía como un año yendo, entonces yo ya sabía cómo se manejaban ahí las tornamesas, Sí, los sí. comerciales, los cartuchos, y le cambio el disco. Y cuando él sale me dice, se acabó la canción, ¿y cómo le hiciste? No, le digo, pues ya tengo aquí un año, le digo, Y ni soy modo que no DJ. sepa si soy DJ, le digo, ni modo que no sepa. Y sí, ya, de ahí ya fue cuando yo le dije que quería ser locutor. Y me dijo, dice, déjame hablar con los locutores, porque fíjate, ahí era como Televisa. Para que tú entraras a la RCN, no, tenías que hacer examen en vivo de los locutores. Me mandó a hacer una entrevista con una grabadora chiquita al señor que hizo la puerta mayor de la parroquia de San Francisco. Sí. Él vivía en Maya,
Y entonces ya iban a hacer precisamente Semana Santa y se me ocurrió y los voy a entrevistar y le dije que iba a pasar la entrevista en la radio. No pasó porque esa grabación se la mostró a los demás locutores y les gustó mi voz, y ahí es donde el gerente me da la oportunidad de practicar de 9 a 11 de la noche sin que hablara, nada más moviendo los aparatos. Y a la vuelta de operador, como se les conoce. De operador, como se le conoce actualmente. Y a la vuelta de 6 meses ya empiezo a dar la hora. Son las 10:30. Son las 10:15. Y el maestro que estaba a mi lado era Mundo Santana, Edmundo Santana Cuevas. Maestrazo también. Maestrazo también, mi maestro que me enseñó que nos íbamos a hacer Buenísimo para los controles remotos, eso te iba a mencionar. Nos íbamos a hacer controles remotos hasta el Barchante, allá en el pasaje, ¿cómo se llama? El del hotel Azteca. No recuerdo el nombre del pasaje, pero ahí. En ese pasajito, ahí tenía su tienda el Barchante, y ahí hacíamos, yo hice pues mis pininos de hablar en vivo y hacer las entrevistas al público y de hacer una práctica, ¿no? Déjame decirte, Zagal, que en ese entonces, no sé si ya estaba Jaime Arroyo. Sí. Pero te confundían mucho con él. Sí, de repente. Y se me enojaba mi amigo Jaime Arroyo y me decía, ¿por qué estás contestando? Eso, pues me confunde, hasta su esposa me confundió. Sí. Noche, imagínate. A ver, platícanos esa. Pues esa anécdota pasó de que contesté el teléfono, eran las 8:30. Y me dice, gordo, no me acuerdo qué dije. Le dije, no señora, soy Leobardo Zagal, el locutor. No, sí. no te hagas. Y me empezó a cotorrear. Y yo creo le platicó a Jaime Arroyo, y llegó Jaime Arroyo que me quería dar y no dar. Y le digo, pues, discúlpame, pero pues me confundió, que eras tú. Y entonces mi amigo Jaime Arroyo, mis respetos para él, tenía un rating que cuando llegaba él suena el teléfono. Y a cualquier hora que estuviese él. Sí, muy bonita voz de Jaime Arroyo, que en paz descanse. Y entonces era yo el chavo de todos los locutores. Tenía yo 19, 20 años por ahí, fíjate. Y entonces cuando ya me manda a México a estudiar Roberto Betanzos, paso el examen allá de la Secretaría de Educación Pública de materiales didácticos, y me dan mi certificado de locutor. De ahí es cuando... Título, ¿no, Zagal? Porque se les daba título o certificado. Es certificado, porque sí. Es el 4499, autorizado por la Secretaría de Educación Pública, miembro activo del STIR, CTM, que era lo que yo siempre cuando llegaba yo, era mi rúbrica, ¿no? Mi eslogan, mi entrada. Presentación. Mi presentación, porque así teníamos que hacerlo por instrucciones del gerente. Entonces decían, si ustedes son locutores, demuéstrenlo al público. No me lo demuestren a mí. Hay que reconocerle a Leobardo Zagal, y no me va a dejar mentir Carlos Carrión, que en este proceso que nos platicas, también tuviste tu tienda de discos. Ah, sí. En ocasiones íbamos a buscarte, porque cuando estaba cerrado estaba al aire. Uh-huh. Entonces en cierta ocasión llegamos y nos corrían también, Waldo Sánchez. Ya suena aquí, espérense a que termine. No se puede pasar. ¿Qué no saben leer? ¿Qué dice aquí? Sí, esa es la segunda parte cuando regreso de Acapulco. En Acapulco, cuando me dan mi certificado, aquí no había trabajo. Todo estaba lleno. Ni en la KF ni en la RCN había oportunidad. Entonces le decía yo a Betanzos, pues aquí está mi papel, ¿y ahora? Dice, déjame ver, porque él era el secretario general del sindicato de locutores del norte del estado, que es Guerrero, y que comprende Iguala, Taxco y Arcelia, donde las 13 ciudades tenían sus estaciones de radio. Entonces Roberto Betanzos fue líder sindical, y entonces le habló a Carachure de Arcelia y que me fuera. Y ahí voy con todas mis chivitas. Me fui a Arcelia, y cuál fue mi sorpresa, que cuando llegué ya había otro en mi lugar. ¿Quién era? El sobrino del gerente. Ya te imaginarás cuando le iban a correr, ¿no? Para que me dieran a mí el trabajo. Claro. Me regreso igual y me dice Betanzos, bueno, ¿qué haces aquí? No, pues le digo, pues ya me regresé, le digo, pasó esto y esto. Ya ahorita, y que le habla a Carachure y dice, discúlpame, Betanzos, es el sobrino del gerente, ni modo que lo corran. Y ya, pasó, y entonces me dijo él, mira, me voy a ir a México, voy a ver una asamblea general,
¿te vas a donde sea? Sí, me voy a donde sea. Ya no tengo trabajo, ya no trabajaba yo. Fui bibliotecario también, de parte del ayuntamiento, donde es la Pérgola. Ahí antes había una biblioteca chiquita. ¿Con qué presidente? Sí, Con Raimundo Romano Verón. Mi jefe era el Chino Soto. Y trabajaba yo por las tardes, de 4 a 7 nada más, el turno vespertino. Y entonces ya había renunciado porque pues yo ya era locutor, ya quería yo trabajar como locutor, ya había dejado también la disco. A la disco me la dejé por este motivo, y lo voy a decir, no le he dicho. Cuando me dan mi prueba mi tiempo más bien, no prueba, mi tiempo de práctica, que era de 9 a 11 de la noche, pues resulta que ya estaba yo en Concord, no voy un sábado y me voy a Concord a trabajar, y resulta que el lunes se me arma la grande. Los locutores ya se habían unido y me habían dicho que qué pasó, que qué irresponsable era yo porque no había ido a mis prácticas. Y entonces yo le dije a Betanzo, le digo, no, porque yo soy DJ, le digo, yo estoy trabajando en Concord y fui a trabajar. No, dice, aquí no, decídete, o la disco o la radio. O la radio. Y entonces, con toda la tristeza del mundo y el amor que yo tenía como vocación de locutor y de DJ, tuve que renunciar a la A disco. las dos No, plazas, ya había digamos. renunciado a Búhos ya, porque me pasé a Concord. Muy bien. Y entonces ya nada más trabajaba en Concord. Y mi sorpresa fue que cuando yo fui a Acapulco me dicen que Concord lo pasaron arriba. Arriba era un salón de baile, de fiestas, que por cierto hizo el señor Victórico un baile de gran gala. Creo que iba a venir una orquesta de Pedro Morrín, no sé quién, y no hubo nadie más que como unas 20 parejitas, ¿no? Y entonces él, me imagino que ha de haber pensado que no le funcionaba como salón de fiestas, y entonces abre la disco allá arriba, la pasa. Que era escaleras, Sí. subías, era Sí, un salonzote. un salonzote, pues. Sí, pero sí. innovó porque tenía las bocinas Ajá. en el techo. En el techo. Y al fondo cristales, Sí, la cabina entrando hacia la izquierda. Ahí conocí por el amigo Bolillo. Armando, que armó abajo, Sí. le armó también arriba, y se lo armó bien bonito, un sonido, una acústica preciosa que tenía el salón. Una vez fui a una fiesta y vi el cambio. Y como yo ya había renunciado y ya me había quedado en la radio, y entonces fue cuando vi el cambio ahí, y ya, nada más. No recuerdo quién se quedó en mi lugar, fíjate. Era un gordito, pero no recuerdo su nombre. Y entonces ya de ahí Betanzo se va a México, me lleva a México, me presenta con los líderes allá de los locutores, y nos encontramos con el de Acapulco. Dice, era el señor Rosas, de la Rosa se apellidaba, el líder de allá de Acapulco. Y dice Betanzos, ¿cómo estamos en Acapulco? No, dice, ¿estás bien de locutores? No, dice, me hacen falta 3. Dice, aquí está uno. Y me dice, ¿tú eres locutor? Pues estaba yo chamaco, flaco, todo, y ¿Qué no edad daba más yo. o menos, Adel? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? 20 años. 20 años. Sí, y entonces me dice, ¿seguro que eres locutor? Le digo, sí, tengo mi certificado. Dice, bueno, allá te espero. Y cuando yo llegué a Acapulco, ¿cuál fue la sorpresa? Que me da la espalda y me dice, no, dice, vete al sindicato, allá vete a hacer banca. Y digo, no, o sea, todo lo que me dijo en México era desconocido. Y entonces le empecé a platicar mi vida de DJ. Dice, ¿te gusta la música moderna? Le digo, sí. Dice, ahorita están necesitando uno en la XSI, la nueva radiograma. Y entonces ya no conocí las oficinas. De ahí de la radio nos fuimos directamente a la otra estación de radio, y ahí me quedé los 8 años, fíjate. Hasta que decidí regresar a mi tierra, porque yo en Iguala no había trabajado como locutor. Hice mis prácticas, pero no era yo locutor de una estación de radio. ¿A quién llegas cubriendo entonces? ¿Quién A Carlos Bielma. A Carlos Bielma y Córdoba. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Edmundo Santana, estaba Roberto Betanzos, estaba Waldo Sánchez Mesa y Jaime Arroyo. Y no se te pierde el amor por la música No. disco, porque No. recuerdo también que ahí Sí. presentabas novedades. Y Yo- ahora sí ya estamos en los tiempos casi de la tienda, ¿no? De discos. Sí, ahí es cuando yo regreso. Y regreso en 1989, en junio de 1989. En el 90 o 91 estoy poniendo mi tienda de discos por culpa de Oscar Bringas. Sí, a ver, cuéntanos eso también. ¿no? Eso es una muy bonita anécdota. Cuando conozco a Oscar Bringas,
estaba de moda Madonna con Like a Prayer. Y va a la radio, no sé por qué cosas de contaduría, no recuerdo. Y me pide pasar. Digo, sí, pásale. Dice, ¿esa canción cuál es? Madonna, Like a Prayer. Y estaba Milli Vanilli, que yo me los había traído de Acapulco, los discos que los había comprado con Ortega, que fue el DJ de Baby O. Su hermano vendía los discos atrás de la iglesia del Zócalo. Así se llama, Ortega Records se llamaba, su salón, ahí los compré. Dice, no, véndemelo. Le digo, no, le digo, ¿y yo qué voy a tocar aquí en la radio? Dice, pues te traes otros de Acapulco. Digo, buena idea, perfecto. Y entonces empezaba yo a revender discos que yo compraba en Acapulco, que ya venían abiertos porque así se vendían. Y cuando yo llegaba aquí a Iguala, me iba a ver Bringas. Y me decía, ¿qué trajiste? No, pues traje este y este. Fue mi primer vendedor, Oscar Bringas. Oscar Bringas fue el culpable de Leopardo Records. Sí. Porque Oscar Bringas llegaba con sus amigos a la radio y se metían a la cabina. Y entonces Betanzos me llamó la atención y me dijo, ¿qué pasó? Tienes mucha gente aquí en cabina. Aquí no debe haber nadie más que tú. Ahí está el letrero. Le digo, Betanzos, es que compré discos en Acapulco y a los chavos, a los DJs igual les gusta, porque los oyen en la radio. Me los quieren comprar. Dice, pues véndeselos, pero ponte tu local. Tu local. Digo, sí es cierto. Y que le digo a Bringas. Y ya, nos salimos y nos subimos caminando ahí en Bandera Nacional. Y pasamos por un portoncito ahí que vendían aceites para carros. Y decía, se renta, dice Bringas, dice, aquí, Zagal, mira, está bueno este localito. Y ya fuimos a hablar con la dueña y renté ahí el localito, lo mandé pintar y se llamaba Leopardo Records. Y se vendían puros discos para sonidos, para DJs. Y ahí conocí a los hermanos Carrión, pero no los músicos, sino los de la vuelta de Negrete. Buenos clientes. Que me iban a comprar clientes. Discos ahí a la tiendita de discos de Leopardo Records. Todavía no existía Scaramouche ni Shadow Nakubi tampoco. Eran nada más porque les gustaba la canción. Para tenerlos en casa. Ya estaba Shadow Nakubi. Bueno, yo no lo conocí entonces. Me dice Carlos Carrión que ya estaba, pero él tampoco fue mi cliente. Shadow Nakubi no fue mi cliente, nunca pasó por ahí ni compró discos. Y así es cuando regreso 8 años después de Acapulco, porque yo quería ser locutor en mi tierra. No fui fracasado. Si algunos dicen, no, es que allá en Acapulco no la hizo y por eso viene aquí, no. Yo siempre tuve el amor de estar aquí en mi tierra, de trabajar aquí en mi tierra, pero no había oportunidad. Se tenía que morir un locutor precisamente para que le dieran uno trabajo. Y esa fue la ocasión. Tuve que ir porque nunca se abrió un espacio en la XIG. Sí, en la RCN. Así es. Leobardo, después de ahí tuviste la suerte o fortuna, o cómo lo consideras tú, que te llaman de estar ya aquí en Iguala, en tu tierra, trabajando en XIG, que tanto lo añorabas. Te hablan de un nuevo proyecto que es Estéreo Amistad. Y te vuelves voz oficial de esa estación de Radio Asir. Del Grupo Asir. Eso fue en 1993. Llega el proyecto de la FM. Ya estaba Super Estéreo, en Tasco. Nos robaron, nos quitaron muchos clientes de la RCN. Fíjense, una anécdota muy bonita de la RCN, que en los fines de año terminábamos a las 2 de la mañana las transmisiones porque no cabían los anuncios, los comerciales. Y antes las casas cerveceras daban vales. Y entonces iban y los cambiaban y ponían su anuncio. Y no daba el espacio. Ya la secretaria decía, ya no, estamos al tope. Y entonces teníamos que cerrar estos días de fiesta de diciembre hasta las 2 de la mañana, fíjate. Y a veces sin poner a lo mejor ni música. No, ni música. Ponías una canción y ponías 20 comerciales. La hora y otra. Sí, más música. Y más comerciales. Más comerciales, perdón. Y entonces llega Super Estéreo a Tasco. Y purrum, se nos va toda la clientela. ¿Y qué ondas, qué rollo? Allá se iban a anunciar. Pusieron unas oficinas ahí en el edificio López de Super Estéreo, fíjate. Vinieron a vender publicidad aquí y se anunciaban en Super Estéreo porque Super Estéreo se escuchaba en Iguala, que actualmente creo ya se oye muy poquito. No sé qué pasó porque ya era FM. Y entonces gracias a ellos
Grupo así, no sé, los dueños allá en México se dieron cuenta, el de la concesión la lograron y se instala Estéreo Amistad en 1993. Tenían que tener un locutor del sindicato del STIR. No podían poner nadie ajeno porque el líder sindical de aquí les iba a reclamar eso. Que seguía Roberto Betanzos. Que seguía Roberto Betanzos. Entonces me dice Betanzos, hay un proyecto para que te vayas de locutor allá. Dije, no, ya me quieren correr aquí de la radio. O sea, siempre uno a la defensiva, ¿no? Mal pensado. Sí. Dice, no, ya me quieren dar aire, dice. Y entonces le comento a Mundo Santana. Le digo, maestro, pasa esto y esto y esto. Pues vete, esto es la oportunidad de tu vida. Digo, sí, ¿verdad, maestro? Pues me voy. Y le presento mi renuncia al señor gerente José González, Pepe González, y no me la acepta. Me dice, no te la aceptes. Aquí estás bien. Le digo, ¿y qué pasa si me voy? Dice, pues mala decisión. Mala decisión de tu parte. Y pues lo tuve que hacer. Me fui a inaugurar Estéreo Amistad. Era la voz oficial de Estéreo Amistad. Y el eslogan era Estéreo Amistad. Esa era su rúbrica de identificación. Dura un año. Todo 94. Sí. Porque no gustó el formato, ¿no? El formato de música pop. Repetían mucho las canciones. Y yo le reclamaba al gerente, le decía, oye, otra vez la de Es por amor, con el grupo Hit. Ya la teníamos memorizada, ¿no? Y entonces decía, es que así es la programación, la traen de México. No podemos hacer nada. Y entonces el público empezó a dejar de escuchar Estéreo Amistad. Voy a abrir un paréntesis para hacer mención a Rosalba Martínez Mastache. Ella era Se ven en la necesidad de una voz femenina no había. Muy timbrada, aparte, sí, muy acorde a la estación. La toman a ella como voz de muy bonita. Femenina. Fíjate que el señor González también se apellidaba José González, ¿no? También. No, él se llamaba Carlos González. Carlos González. También González, ¿no? Por azares del destino. Bueno, pues resulta que el señor González venía de Tabasco, del estado de Tabasco. Él allá había trabajado como vendedor, después de subgerente y hasta que le dieron la gerencia aquí en Iguala y se vino para acá. Muy buena persona el señor, muy noble, muy amistoso. Aquí lo conocieron muchos, los de los deportes. Le gustaba mucho el fútbol local. Sí. Y entonces le platiqué de los comerciales que se necesitaba con voz de mujer. O sea, no la querían con mi voz. Y entonces dice él, no, pues no hay nadie. Y Rosalba Martínez era la contadora, sí, era la administradora ahí de Estéreo Amistad del Grupo Asir. Y entre broma y broma la llevamos a cabina de grabaciones y nos encantó, no nos gustó, nos encantó la voz de Rosalba. Todavía la pueden escuchar por allá en el 93.9, todavía la pueden escuchar. Zagal sigue la historia de esa frecuencia, pero cambia de formato, ¿no? Cambia de formato porque la adquiere el grupo Sommer, que eran los dueños también de Super Estéreo. Hasta ahí llegué porque con el señor González me dio la oportunidad de estar en ventas, aparte de ser locutor, de ser la voz oficial. Tenía yo ventas y entre ellos tenía la Volkswagen. Y entonces cambia el concepto, cambian al gerente, se viene toda la gente de Super Estéreo. Ya había 2 gerentes, 2 barrenderos, 2 aseadores, 2 de todo, de los administradores. Sí. Y tuvieron que hacer recorte de personal. Afortunadamente yo me quedé, ellos ya contrataron más voces. Creo que llegas tú. ¿Tú cómo llegas a...? Yo me quedo, yo llego con llegas como operador por parte de Betanzos también, sí, de operador, me prueban en voz, me quedo, incluso fuiste un apoyo muy importante ahí en este proceso. Después llega Fernando López. Como él era el... de director artístico. Él era el director artístico. Se lo traen de Super Estéreo porque él iba y venía, sí, hacía el viaje.
Él estuvo también Y compartió contigo cabina todavía. Sí, un poquito, un tiempo, porque repito, yo tenía ventas. Yo vendía publicidad de la radio. Y entonces resulta que los señores de la Volkswagen, viene el trancazo del 94 de Salinas de Gortari, que se devalúa el peso. Sí. Y entonces muchas empresas les recortaron el presupuesto y la publicidad. Y entonces dice, los de la Volkswagen llamaron por teléfono a la radio suspendiendo la publicidad, que ya nos iban a anunciar. Y la secretaria no me avisa como agente de ventas. Y sigue pasando una semana de publicidad y vuelven a llamar, y afortunadamente Rosario contesta, la continuista, y me avisa y me dice: señor Zagal, dicen los de la Volkswagen que no van a pagar esta semana porque ya avisaron hace 8 días que ya no iban a poner publicidad. Entonces me voy a ver al gerente y efectivamente me dijo el gerente de la Volkswagen: no, nosotros avisamos con tiempo, señor Zagal. Y el gerente de la radio me hace pagar esa factura de 1,300 pesos, me acuerdo de ese entonces, que eran 1,300 pesos, ahorita siguen siendo 1,300 Claro, pesos, imagínate. a nadie le cae mal. Y entonces los tuve que pagar yo por quincena, de 300, de 200, de 300 pesos me fueron descontando, y dije: no, hasta aquí llegué, porque así no me conviene. Imagínate, unos 10 clientes, unos 30,000 pesos me iban a meter a la cárcel, porque yo iba a estar trabajando para la radio. Y entonces ya renuncio como agente de ventas y me quedo como locutor. Y dije: a las primeras de cambio me voy, porque esta gente no la apoya a uno. Y entonces voy a ver a Pepe González y me dice: te fuiste porque quisiste, aquí nadie te corrió. Digo: entonces regreso. Dice: sí, vente. Y regreso entonces ya nuevamente a la RCN en 1995. ¿Con base con Plaza? Sí, con Plaza había. Fue cuando no estaba ¿quién? Creo ya no estaba Jaime Arroyo. Ahí para tu suerte se abre un espacio, ¿no? Sí, También creo en esa ocasión. Y luego también en el, no me acuerdo, en el 2000, Lavín me ofrece la oportunidad de entrar a la barra programática de Canal 12, del canal local. ¿Cómo? Pues con mi música moderna. Y entonces yo anunciaba ahí los videos. Pasaba yo videos de Backstreet Boys, de Whitfield, de los muñequitos, del muñequito. ¿Te acuerdas los videos del muñequito? La de Scatman. Toda esa música. De La Bush, de Leclerc, de Tonight, la de Call Me, la de Hathaway también. La de Life is Life. No, esa es otra. La de What is Love. What is love? Hathaway. Ajá, Hathaway. Y todos esos los pasaba yo en video y los presentaba como ahorita. Estoy aquí grabando. Así lo pasábamos en vivo. Y había saludos, manden saludos y marquen el teléfono fulano de tal aquí en TV Cable y todo. Gracias a eso, a ese programa que me invitó José Antonio Lavín, gerente de TV Cable, me da la oportunidad de trabajar en el día como agente de ventas, reconectando a los suscriptores que habían cortado el TV Cable. Y entonces de ahí, un poquito tiempo más adelante, me da la oportunidad de irme de gerente de ventas a Iztapaluca, donde se iba a abrir una nueva sucursal de TV Cable. ¿Y la radio entonces? La radio yo la alternaba, fíjate. Ajá. Trabajaba yo de 9 a 1:30, porque entraba yo a la radio a las 2, de 2 a 4. Y me venía otra vez, o creo que trabajamos de corrido, porque yo salía a las 6 de la tarde, me venía a TV Cable y salía yo hasta las 9 de la noche. Tenía yo doble trabajo y doble seguro social. En las dos empresas me daban. Y cuando te vas al Estado de México, vuelves a dejar la XCIG. Vuelvo a dejar la RCN, la XCIG. Ahí está, ya figura, ya entra en el 90-91, entra Silverio Vadillo. Y en el año 2000 entra la maestra Román, ¿cómo se llama? Eva María Román. Eva María Román, y es cuando yo me salgo. Cuando yo me salgo y me voy a Iztapaluca, 3 meses nada más, porque no aguanté la altura. Fíjate, yo no sabía de la altura. La altura no tiene síntomas. La altura te afecta el sistema circulatorio. ¿Sí? No sé si te ha pasado que cuando vas a México te duele la cabeza.
sientes, dicen, es el smog. No, es la altura. En alguna ocasión. Bueno, Me pues llegó a así pasar. me pasa a mí siempre. Pero cuando yo me voy a Ixtapaluca, que está un poquito más abajo del estado de la Ciudad de México, que está a un lado de Chalco, entre Chalco y Los Reyes, La Paz, que es Frío, la por última. cierto, también. Muy frío, por cierto, también. Sí, muy frío. Ahí están las faldas del Iztaccíhuatl. Y bueno, pues resulta que ahí llegué en mayo. Estuve abril y mayo nada más estuve, porque el 1 de junio ya estaba yo regresando a la RCN otra vez. Fíjate, mi otra vuelta. Fui el primer locutor, he sido el único locutor. Si no voy mal, son 3 que veces. he regresado 3 veces. Y regresé y me jubilé en la RCN. ¿Por qué te vas a Galdeveras? ¿Por qué me voy? ¿Por qué Porque te sales? Ya no te escuchamos. y nos porque regresamos. ya me jubilé, ya Sí, pero terminó. ¿cuál mi es el ciclo. motivo? Platícame. Porque en el Seguro Social hay un límite de edad para trabajar. Se llama cesantía. Llegando a los 60 años, tú ya te puedes jubilar, ya puedes gozar de una pensión que te otorga el Seguro Social, donde tú trabajaste, cotizaste semanas de trabajo. Muchas, ¿no? Yo coticé 1914, algo así, de semanas. Me pasé, pero bueno, ahí me tenía yo que jubilar por cesantía, por mi edad. Pero también te puedes jubilar por vejez, que es a los 65, 5 años más tarde. Y me dijeron cuando yo fui a pedir informes, dice, puede usted jubilar a los 65. Pero supe del fallecimiento del dueño de las Chivas, el señor Vergara, que Sí. falleció a los 64 años. Y me puse a pensar, dije, ¿si no llego a los 65? ¿Y qué pasa con lo que ya he trabajado y tengo mi remuneración y tengo mis ahorros, el Infonavit, el Afores, mis semanas de trabajo, mi jubilación? Y entonces decido precisamente jubilarme. Yo cumplo años el 18 de enero, el 31 de enero era mi último día. Tienes que meter tu renuncia a la empresa para poder tramitar tu jubilación ante las oficinas del Seguro Social. Y así lo hice. Y terminando en febrero, y empieza la pandemia, y dije, apenitas, y me jubilé. No porque se te cerraron sales las por oficinas. cansancio, No, por otros rumores no. que se No. llegan a estar corriendo. Quizá por esta posiblemente situación. por mi voz también un poco cansada, porque ya no es lo mismo. Llegas tú de Acapulco con todas las esperanzas y bien un chico moderno, porque yo empecé a hacer los comerciales como había un personaje en la televisión que era virtual y le hacía tic, 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 que era el programa de Spray. Y entonces a mí se me ocurre hacer los comerciales así, como Scratch, como se hace el Scratch de los discos. Sí, sí. Y Mundo Santana me pone el tartamudo. Si ya llegó el locutor tartamudo, le digo, ¿por qué me dices así? Dice, porque tus comerciales los haces. No, le digo, pero ese es el Scratch, tú no sabes de la onda moderna y todo el rollo, ¿no? También tuve mis años gloriosos, pues cuando yo llegué de Acapulco, todos los chavos, ay, el DJ, el nuevo locutor, Sí. y todo el rollo, ¿no? Traes toda la... Tuviste tu momento también. Sí, tuve mi momento de juventud. Zagal, ¿con qué te quedas de todo lo que platicamos? Con mucha satisfacción, Pero como DJ, como DJ. ¿qué te ha también. dado más? ¿Qué has sentido más? ¿Qué te ha El- gustado? ¿DJ, conductor de televisión o radio? Las 3 cosas, fíjate. Primero, porque es como un niño que va creciendo y que va madurando y que va dejando sus juguetes y que va siendo hombre y que va terminando como la ley de la vida lo marca. Nacer, crecer, reproducirse y listo para irte. Porque mi abuela me preparó para eso también. Porque me dijo que no éramos eternos y que cuando se tiene uno que ir hay que resignarse y hay que aceptarlo porque Dios así lo quiere. Y entonces, como DJ, obtuve Sí. mi satisfacción mayor, hacer bailar a los chamacos, a los chavos, a los de mi generación. A que se me pusiera chinita la piel cuando gritaban, cuando yo decía, ¡Búhos Discoteca! ¡Lo máximo! Agarraba yo un micrófono chiquito y no hacían tanta bulla, ¿no? Pero al menos por ahí se escuchaba de, oh, shh. Entonces oía yo que les gustaba mi voz.
Había reacción. Pues. Había reacción, había aceptación sobre todo, porque no es lo mismo que te chiflen como gusto a que te chiflen como diciendo no me gusta, ¿no? Sí, como bulla, ¿no? Sí. Y entonces ya como locutor, pues sí, lo máximo, porque estuve en Acapulco, estuve en grandes eventos, tuve el gusto de entrevistar a muchos artistas, entre ellos Rafael Inclán, Menudo, los Bukis, los Yonix, que iban a la radio porque los llevaba un agente de promociones que los llevaba a los salones a tocar, como en el Flamingos. Y se llevaba muy bien con el gerente y entonces los llevaba. Y el locutor que estuviera le tocaba entrevistarlos. Y entonces tuve ese gusto de tener a un ladito a Ricky Martin cuando tenía sus escasos 9, 10 años, no sé, algo así, cuando fueron a Acapulco. Leobardo, para quienes no te escucharon en esa última emisión, que precisame la fecha, ¿cuándo fue que tuviste tu último programa al aire en XIG? El 31 de enero del año pasado, 2020, perdón. Normalmente abres micrófono, llegas ese día, normal, cumples normal, pero al último sí está la despedida. Para quienes no te escucharon, ¿qué mensaje les darías o cómo te despedirías de ellos? Sobre todo que persigan sus sueños, ¿no? Y cuando yo dije que era mi última participación en la radio, que era mi último día, que ya no me volverían a escuchar en vivo, porque al menos les gustó, les ha gustado la empresa, me porté bien en la empresa, que todavía están mis grabaciones de identificación, alguno que otro comercial como Plomería San Miguel, sí, y que todavía me están escuchando. Actualmente en mis ratos libres ayudo en la panificadora de la Flor de San Juan como panadero, pero me dicen, el locutor ahora de panadero, qué bajo ha caído. No, ¿qué pasó? Yo también fui taxista, como lo fue conviero César Sebastián. Claro. En un tiempecito, sí, que sí, tiene uno tiempo y puede no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo oficio es muy loable su labor y su participación de todos. No hay mejor satisfacción que la de participar en la sociedad, ya sea como carpintero, como albañil, como panadero, como chef, como cocinero, como ayudante, como sea, lo que sea. Pero aportar es bonito siempre algo, ¿no? Exacto. Positivo a la aportar sociedad. Y sobre todo ocuparte, no andar pensando en ofender o en afectar a los demás. Siempre hay que tener precisamente esa frente en alto y salir a la calle, y al contrario, en lugar que te señalen, que te digan, ahí va Zagal, o ahí va el señor, o ahí va el muchacho, o ahí va fulano de tal, ¿no? Qué bonito es cuando tú sales y todo el mundo te saluda. Pero cuando tú te andas escondiendo porque le debes a medio mundo, porque andas haciendo maldades, pues no quieres ni que nadie te salude ni que nadie te vea. Pero cuando tú lo haces con la frente en alto, no importa el oficio. Es bonito, ¿no? Es bonito, sí. Y yo lo ocupo en mis tiempos libres como esporádico, no es de planta, no es de planta, como dicen por ahí, pero sí al menos, ¿no? Cuando hay oportunidad. Es que lo de la panadería yo lo aprendí a los 14 años. Yo mi primer trabajo fue en las Sabritas, de ayudante de chofer. Y entonces, en ese trayecto, en la calle de Madero, había una panadería, que fue cuando conocí a los señores de Teciutlán, Puebla, que venían de allá, y hacían bonitos, sabrosos bizcochos. Y entonces ahí pedí trabajo y me lo dieron. Y entonces no había maquinaria, era puro puño. Había una mesota grande, echaban el bulto y ahí le echábamos todo, la sal, el agua, la levadura, todo, y a revolver a puñetazo. Muy bonito oficio, incluso sí. yo llevé llevé ese taller cuando hice mi servicio militar, panadería. Para que veas. Leobardo, también te vimos en fotografías del recuerdo en el festival. El primer Chavorruco. El original. Sí. Un mensaje para nuestros organizadores que por aquí nos acompañan, como Carlos Carrión y su familia, para los seguidores de la página. Pues que sigan sus sueños, ¿no? Sobre todo que esa meta que se forjen, que se pongan, que la cumplan, sobre todo, ¿no? Y pues adelante. No hay mejor trabajo remunerado que el que te gusta y todavía te pagan por hacerlo. Es lo mejor, ¿no? Y para todos aquellos que van iniciando, siempre deben de levantarse agradeciendo a Dios un día más, pero siempre hay que proponerse una meta.
Leobardo Zagal Romero, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, César Sebastián, en Estéreo Amistad, pues, ¿no? Después en la Sabrosita te quedaste un buen rato también ahí. Y pues yo quisiera ahora entrevistarlo a él, pero bueno, eso será para la próxima, porque también César Sebastián tiene su trayectoria. Actualmente ya no está en activo aquí en Iguala, radica en el Estado de México, pero pues está mejor porque trabaja para el magisterio, imagínense. Bueno, ya lo platicaremos en Eso su ya será momento. para Muchas la gracias, próxima. Leobardo. Un abrazo, feliz año. Y feliz año nuevo a todos ustedes, y gracias que me hayan aguantado en este momento. Hablo mucho. Las secretarias me decían, ya no hables tanto y pon más música. me decían las secretarias de la RCN, ¿no? Muchas gracias, el abuelo de los DJs, Leobardo Zagal. Hasta la próxima.